Así que la idea es ir arrancando despacito con los temas que corresponde ver esta clase, que tienen que ver con producto vectorial por un lado, y después con todo lo que sería rectas en R2 y rectas en R3 si llegamos. Vamos a ver si podemos llegar a eso, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir un poquito la pantalla y vamos a ir viendo los temas, ¿sí? Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado en todo lo que era producto interno. Habíamos visto que se relacionaba con el ángulo que se forma entre dos vectores a través de una relación que nosotros logramos justificar y condensar en una fórmula, ¿no? Que tenía que ver con esto, ¿no? Con la fórmula, digamos, de que el producto interno es el producto de las normas por el coseno del ángulo y sus variantes, ¿no? Que de ahí podemos despejar el ángulo como un arco coseno o el coseno del ángulo como un cociente entre los productos internos y el producto de los módulos. En fin, nos habíamos pasado en la clase pasada haciendo todo este tipo de cosas. Después hicimos algunos ejemplos, ¿no? Y la clase de hoy tocaría empezar con otro producto, que no es el producto interno, sino que se llama producto vectorial, o algunos lo conocen también como producto cruz, en contraposición con el producto interno, que como es un puntito, sería el producto punto, digamos. Producto escalar, producto punto, y el producto vectorial va a ser para nosotros el producto cruz, digamos, ¿sí? Entonces, como toda operación, primero hay que decir a qué se aplica y qué da como resultado, ¿no? Fundamental, porque si no, no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Lo que vamos a decir primero es que el producto vectorial solo se define exclusivamente para R3, ¿ok? O sea, no tiene sentido el producto vectorial en otro espacio. En R2 en el plano no tiene sentido. En R4, en R5 no tiene sentido. El producto vectorial solo se puede realizar en R3, ¿sí? Y por lo tanto va a ser una operación definida para vectores con tres coordenadas: V1, V2, V3, W1, W2, W3. Lo segundo que tenemos que decir es que, a diferencia del producto interno, en lugar de dar como resultado un numerito, el resultado va a ser un vector, ¿ok? O sea, si a mí me preguntan cuánto vale el producto vectorial entre dos vectores de R3, el resultado va a ser un vector de R3. Bueno, ahora la pregunta lógica es cómo se calcula ese producto vectorial, ¿no? Y para hacer el cálculo yo les voy a explicar una regla memotécnica, ¿sí? Y cómo es que uno se acuerda cómo hacer esta cuenta. Y después le vamos a encontrar algún tipo de justificación, significado, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es aprender a hacer la cuenta. Entonces, imagínense que yo les doy dos vectores, B y W, y yo les pregunto, no sé, ¿cuál es el producto vectorial entre estos dos vectores? Bueno, ¿cómo va a ser la respuesta? Esto se va a hacer de la siguiente forma. Pongan los vectores como filitas. En la primera fila pongan las coordenadas del primer vector. En la segunda fila pongan las coordenadas del segundo vector. Y el producto vectorial se va a efectuar de la siguiente forma. Primero vamos a tapar la primera columna y vamos a hacer de cuenta que no existe, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es el producto cruzado. B2 por W3 menos
B3 por W2. Cruzado porque es esto por esto menos esto por esto. ¿Sí? ¿Lo ven qué simple? Bueno, para la segunda coordenada, la lógica es muy parecida. Vamos a tapar la segunda columna y vamos a hacer el producto cruzado B1 W3 menos B3 W1, pero con el signo cambiado. ¿Ven? Por eso acá tienen un menos. Y por último, vamos a tapar la tercera columna y vamos a hacer el producto cruzado B1 W2 menos B2 W1. Y bueno, esas tres cosas van a ser las coordenadas del producto vectorial entre dos vectores, ¿sí? Antes de ver las propiedades, veamos un ejemplo de cómo se calcula, ¿sí? Fíjense, imaginen que queremos hacer el producto vectorial entre el 1, 2, menos 3 y el 3, 1, 2, ¿ok? Bueno, ¿cómo voy a hacer esta cuenta? Bueno, vamos a poner como filitas los dos vectores en el orden en que me lo dan, ¿no? El orden importa acá. El 1, 2, menos 3 va a ir en el primer lugar y después va a ir el 3, 1, 2. Tapamos la primera columna. 2 por 2, 4. Menos, menos, más. 3 por 1, 3. 4 más 3, 7. Bueno, 7 va a ir en el primer lugar, ¿lo ven? A continuación, tapo la segunda columna. 1 por 2, 2. Menos por menos, más. 2 más 9, 11. Pero como estoy en la columna del medio, le cambio el signo. Así que ponemos menos 11. ¿Lo ven? Bueno, y por último, tapo la tercera columna y hago 1 por 1, 1. Menos 2 por 3, o sea, 1 menos 6, menos 5, y eso lo pongo en el último lugar. ¿Lo ven qué simple? O sea, en el primer lugar, producto cruzado. En el segundo lugar, el producto cruzado con el signo cambiado. En el tercer lugar, el producto cruzado. Y es el resultado que me va a dar el producto vectorial. ¿Sí? Bueno. ¿Qué propiedades tiene este producto que uno pueda recuperar y capturar como para decir, bueno, ¿qué propiedades tiene? De paso quiero hacer hincapié, si ustedes se fijan en la guía, ¿ok? En la guía siempre hay un pequeño apartado de todo lo que sería propiedades y después arrancan los ejercicios. Si ustedes se fijan en la página 4 de la guía de la práctica 4, primera parte, ahí van a encontrar todas las propiedades del producto vectorial y hasta van a encontrar una descripción de cómo se hace. Fíjense que en la guía les explica básicamente la misma cuenta que yo les conté, pero sin memotecnia. O sea, le dicen, bueno, mira, tenés que hacer B2 W3 menos B3 W2 en la primera, después B3 W1 menos B1 W3 en la segunda y así, ¿no? Y después les dice, bueno, hay una serie de propiedades que va a tener el producto vectorial y se las enumera acá. Bueno, yo hice corté y pegué las propiedades y se las voy a explicar acá en el apunte, ¿no? ¿Cuál es la primera propiedad del producto vectorial? Bueno, súper importante. Es una propiedad que me dice, a diferencia del producto interno, cuidado que no es conmutativo, ¿ok? No es conmutativo. No es lo mismo hacer B por W que W por B. De hecho, le cambia el signo. O sea, tampoco me da completamente diferente, obviamente, ¿no? Pero, o sea, la cuenta es parecida, pero no da igual, da con el signo cambiado. ¿Está bien? O sea, si hacen B por W, les va a dar menos W por B. ¿Sí? Esa es la primera propiedad que tiene el producto vectorial. La segunda propiedad, que esta sí es bastante equivalente, ¿no? Es que vale la distributiva. Bueno, uno siempre quiere que un producto conserve la propiedad distributiva, ¿no? Porque es re importante esa propiedad. Así que
La propiedad número 2 te dice que si haces el producto cruz vectorial entre un vector y la suma de otros dos, te va a dar lo mismo que si haces el primero por el segundo más el primero por el tercero, ¿eh? También en el otro sentido, ¿no? Si hacen un vector más otro vector por un tercero, da lo mismo que el primero por el tercero más el segundo por el tercero, ¿lo ven? Bueno, esto se conoce como propiedad distributiva. Después la propiedad número 3 me dice que si yo agarro, por ejemplo, y le cambio el tamaño o el sentido a un vector, o el sentido y el tamaño, depende del signo de la constante, ¿no? O sea, fíjense que si yo multiplico por un escalar, un vector, y al resultado le calculo el producto vectorial con otro vector, me da exactamente lo mismo que si primero calculo el producto vectorial y al resultado le cambio el tamaño. Y me da exactamente lo mismo que si agarro el primer vector y lo multiplico por el segundo cambiado de tamaño. O sea que en realidad el lugar donde va a estar esta constante no afecta para nada el resultado del producto vectorial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿qué me dice la propiedad número 4? Es muy sonsa, la verdad. Me dice que el producto vectorial de un vector consigo mismo va a dar cero. ¿Ok? Y la verdad que es una consecuencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque más allá del signo, que en la segunda coordenada cambia, estamos poniendo siempre los productos cruzados. Y los productos cruzados obviamente se van a anular si el vector B y el W son lo mismo. Así que la propiedad número 4 es instantánea, ¿no? Es una propiedad instantánea que se deduce de la manera en que se hace la cuenta, ¿no? La propiedad número 5 es la más importante del producto vectorial. Es la que básicamente lo caracteriza y la que hace que sea importante. Y no es tan sencilla de demostrar, no es tan elemental, ¿sí? Sin embargo, nosotros la vamos a usar, la vamos a creer, pero tenemos que entender bien lo que dice. Lo que me dice la propiedad número 5 es que el producto vectorial me va a dar un resultado que a la vez, simultáneamente, va a ser perpendicular a los vectores B y W que yo tomo para hacer el producto vectorial. O sea, básicamente, que me da un vector perpendicular a B y a W simultáneamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto Sí, profe. conviene verlo en un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan hace un rato que yo hice el producto vectorial entre estos dos vectores? Hicimos toda la cuenta y me dio 7 menos 11 menos 5. Bueno, quiero que presten atención. ¿Qué pasa si yo hago el primer vector y lo multiplico? Pero no vectorial, sino escalar. Si yo hago el producto escalar entre el primero y el resultado del producto vectorial, miren lo que pasa. 1 por 7 más 2 por menos 11 más menos 3 por menos 5 que da 7 menos 22 más 15. O más, casualidad, da 0. ¿Qué significa esto? Significa que el 1, 2 menos 3 es perpendicular al 7 menos 11 menos 5. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si hago el 3, 1, 2, producto interno, el 7 menos 11 menos 5? Si yo lo hago, o sea, hago 3 por 7 menos 1 por 11, más 2 por menos 5, o sea, menos 10 también. Fíjense que me queda 21, menos 11, menos 10, bueno, otra vez da 0. Y no es casualidad, eso quiere decir que el 3, 1, 2 también es perpendicular al 7, menos 11, menos 5. Finalmente, ¿qué obtengo? Obtengo que el resultado del producto vectorial
es simultáneamente perpendicular a los dos vectores que usé para calcular ese producto vectorial. Bueno, esa es la propiedad fundamental del producto vectorial, que me da como resultado un vector perpendicular a los dos que usé para hacer el producto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Buenísimo, profe. genial. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora. Fíjense, en el ejercicio 9, vamos a tener que bajar un poquito acá para llegar. Bueno, yo la clase pasada les había dicho que podían hacer hasta el 8, efectivamente, porque después empezaba producto vectorial que no habíamos visto. Así que vamos a arrancar con el 9, ¿sí? Perdón, que podían hacer hasta el 7 en realidad, porque el 8 ya tiene que ver con... No, no, perdón, no se puede... hasta el 8 podían hacer, sí. Ahora en el 9 no, porque ya involucra el producto vectorial, tal cual. Entonces, nada. Fíjense que el ejercicio 9, bueno, tiene varios puntos. Agarremos el primero, ¿no? Me dice simplemente calcular el producto vectorial indicando en qué casos da nulo. ¿Sí? Bueno, en realidad la pregunta es un poco boba porque si vos vas a hacer la cuenta y va a dar nulo cuando a la derecha te quede 0, 0, 0. ¿Ok? Yo creo que lo que quiere decir es que reflexionen un poquito qué significa que el producto vectorial me dé 0, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos qué significa que el producto vectorial me dé una cosa distinta de 0, porque ya dijimos que el producto vectorial tiene que ser perpendicular simultáneamente a los dos vectores que yo empiezo. Bueno, eso cuando no me da 0, ¿no? Ahora, cuando el producto vectorial me da 0, también hay una interpretación. O sea, ¿qué pasa con los vectores de partida cuando el producto vectorial me da 0? Bueno, enseguida vamos a darnos cuenta, ¿sí? Pero bueno, el ejercicio 9A me dice, hagamos el 135 por el 30 menos 2. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, lo pones en filita, tapás la primera, haces 3 por menos 2, menos 6, menos 0, bueno, te da menos 6. Tapás la segunda, haces 1 por menos 2, menos 2. Menos 15, menos 17. Le cambiaste el signo, te da 17. Recuerden que la del medio se cambia el signo, ¿sí? Por último, tapo la tercera columna, hago 1 por 0, 0. 0 menos 9, menos 9. Así que pongo en la tercera menos 9. Bueno, ven, claramente no me dio 0. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿y qué pasa con el menos 6, 17, menos 9? Se los voy a mostrar en un GeoGebra 3D. ¿Ok? Vamos a ver. Fíjense, voy a abrir acá el GeoGebra 3D. Entonces yo simplemente voy a poner aquí 135 de vector. Después voy a poner el vector W igual a 30 menos 2. Y vamos, bueno, nosotros ya vimos, ¿no? Cuánto da el resultado del producto vectorial. Obviamente da 7 menos 11 menos 5. No, perdón. Da 7, no. Menos 6, 17 menos 9, ¿no? Entonces pongamos acá, no sé, BWU igual a 7, menos 6, 17 menos 9. Ok. Más allá de que dio un poco largo, ¿no? Quedó re lungo. Acá lo importante, no miren si quedó largo o corto. ¿Ven que los tres son perpendiculares? O sea, tal vez esto se nota si hacemos un zoom. Fíjense. Bueno, confíen. Ese ángulo que se forma acá entre los tres es recto en los tres casos, ¿no? ¿Ok? Bueno, esa es la propiedad fundamental que tiene el producto
el producto vectorial, ¿está? Que me da un resultado que es simultáneamente perpendicular a los dos vectores del punto de partida, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa con el -1, 2, 1 y con el 6, 1, 4? Bueno, vamos a ver que pasa lo mismo, ¿no? Pero no, hagan ustedes la cuenta, ya entendieron cómo se hace la cuenta, más vale, veamos que pasa lo más divertido, que es que quedan perpendiculares, ¿no? Fíjate, si yo ahora tomo el vector B igual al -1, 2, 1 y tomo el W igual a 6, 1, 4 y tomo el U igual al producto vectorial que me da 7, 10, -13, otra vez me dan perpendiculares, ¿ven? Perpendiculares entre sí, digamos, ¿lo ven? Bueno, no es una casualidad. Para eso se inventó el producto vectorial, ¿sí? Bueno, y lo que yo les estoy mostrando acá es el tercer caso, ¿no? En el tercer caso, fíjate, vamos a hacer el 2, 4, -2 por el -3, -6, -3. Y bueno, si hacen la cuenta, se lo dejo como tarea porque es más de lo mismo, pero ¿qué les da 0, 0, 0? Y la pregunta es, ¿por qué me dio 0, 0, 0? Y pensemos un poco, ¿qué tienen en común estos dos vectores? Miremoslo en el GeoGebra, enseguida van a ver que es bastante obvio, ¿no? Borremos todo esto, borremos todo esto. Fíjense, si yo agarro en el GeoGebra y pongo B igual a 2, 4, -2, y pongo W igual a -3, -6, 3, ¿qué observan? Son paralelos, ¿lo ven? ¿Ven que los vectores son paralelos? Ah, entonces son paralelos y cuando les calculé el producto vectorial, mirá qué casualidad me dio 0. Ok. La pregunta es, ¿será que siempre que son paralelos me da 0? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos chequear esta pregunta? Bueno, lo podemos hacer sencillamente haciendo el producto vectorial entre un vector y un múltiplo del vector. Porque nosotros sabemos que dos vectores son paralelos cuando son múltiplos. Ahora, vos fijate que para ver que esto da 0 es muy sencillo porque basta con recordar la propiedad de que dice, la número 3 que dice que en un producto vectorial, el escalar puede ir adentro, afuera, en cualquiera de los dos. Vos fijate que entonces, en vez de poner el escalar en el segundo vector, lo podemos poner afuera, ¿ven? Y es obvio que si hago el producto vectorial de un vector consigo mismo me va a dar 0, porque ya dijimos 1000 veces que el producto vectorial en las coordenadas tiene el producto cruzado ahí. Eso da 0 si usa lo mismo, ¿entienden? Entonces, de acá se ve inmediatamente que el producto vectorial entre dos vectores que son paralelos te da 0. Bueno, en realidad, esa es la propiedad más importante, ¿no? Que el producto vectorial da nulo cuando los vectores son paralelos. Y si me da distinto de 0, ¿cuál es la interpretación? Bueno, la interpretación es que es un vector perpendicular simultáneamente a los dos que tomé como punto de partida. Entonces, qué se debe entender acá? Lo que se debe entender es que el producto vectorial tiene una interpretación en cualquier caso. Si me da 0, la interpretación es que porque eran paralelos lo del principio. Y si me da distinto de 0, es, bueno, me da algo perpendicular a los dos primeros. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno. Bueno, y no hay mucha más ciencia, sinceramente no hay mucha más ciencia acá. O sea, nada. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, perfecto. Bueno, genial.
Entonces, lo que deberíamos hacer ahora es empezar a hablar de lo que continúa, ¿no? Fíjense que el ejercicio 9 es el ejercicio que tiene que ver con el producto vectorial y la mar en coche. Y ya el ejercicio 10 directamente empieza a hablar de rectas, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hablar un poquito de rectas. Básicamente, hay dos mundos en las rectas, ¿sí? O sea, tienen un mundo que es el de rectas en el plano, y después tienen otro mundo que es el de rectas en el espacio, ¿sí? No es que vayan a diferir mucho entre sí, pero tienen sus pequeñas y a veces no tan pequeñas diferencias. Pero primero conviene entender lo más sencillo, que es la idea de recta en el plano, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a decir? Vamos a decir lo mismo que dijo hace muchísimos años un gran matemático griego que se llamaba Euclides. Y básicamente lo que él dijo es, dame 2 puntos y por 2 puntos pasa una única recta. Fantástico, ¿no? O sea, parece muy lógico, ¿no? Si vos agarrás acá y decís, bueno, si el punto P es el punto 1, 2 y el punto Q es el punto 3, 4, y mira, no le veo mucha más posibilidad de que por estos 2 puntos pase una única recta. ¿Ok? Tiene que pasar una sola recta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo obtener yo la ecuación de esa recta? Y yo creo que todavía un poquito más profundo, una pregunta un poquito más profunda que esa sería, ¿qué es la ecuación de una recta? ¿No? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo la puedo pensar? Bueno, vamos a ir despacito y vamos a ir convenciéndonos de que una recta en realidad es un conjunto de puntos que se obtienen como todos los múltiplos de un vector director más un punto de paso, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo lo que digo es que si yo agarro todos los posibles múltiplos de un vector que llamaremos vector director y le sumo un punto de paso, entonces la figura que se arma es una recta. Y de hecho es ni más ni menos que la recta que pasa por el punto P y por el punto Q. Entonces, veamos un poquito de qué se trata esto, ¿sí? Y ustedes cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Si no entienden, me interrumpen, y si se traban, lo mismo. Pueden abrir el micrófono y hablan, o me escriben en el chat. Yo estoy atento a las dos cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo lo que les digo es, tomemos como vector director al vector cuyo punto de inicio es P y cuyo punto final es Q. ¿Se acuerdan que esto era el vector diferencia, no? O sea, fíjense que si yo hago, por ejemplo, acá, si yo le llamo vector director a Q menos P, bueno, ahí tienen ni más ni menos el vector trasladado al origen, pero que empieza en P y termina en Q, ¿no? O sea, fíjense, esto el GeoGebra lo podemos hacer muy, muy sencillamente, esto, ¿no? O sea, puedo decirle cómo es el vector que empieza en P y termina en Q. Bueno, está. Fíjate que si lo trasladas al origen es exactamente lo mismo, ¿no? Así que nada. Entonces, bueno, y después, como punto de paso, bueno, podemos tomar el punto P. Ahora, ¿qué pasa si yo armo la ecuación de todos los puntos x, y? Fíjate, yo lo voy a hacer acá, voy a poner, fíjense, voy a poner que el punto, que yo voy a hacer un múltiplo de mi vector director, vamos a ponerle b, más un punto de paso, ¿sí? Pero vamos a ponerle acá un lambda, sería como una L, ¿no? Entonces, fíjate, si yo, a ver, ¿qué hace GeoGebra si yo le pongo lambda por b más p? Fíjense que yo usé L porque no tengo lambda, pero
Da lo mismo, ¿no? O sea, yo le digo al GeoGebra, mira, dibujame el punto L por B más P. ¿Qué hace él? Mira, lo primero que hace GeoGebra es me inventa un deslizador. ¿Por qué? Porque él no sabe qué es L. Para él, L es un valor, qué sé yo, un valor. Y él, entonces, como no sabe qué poner, me pone un deslizador para que yo lo elija, ¿no? Y lo inicializa con el valor 1, porque a él se le ocurre que es el número más común que hay en el mundo. Y entonces después yo esto lo puedo ir moviendo, fíjense. Ahora, miren lo que pasa. Si yo le voy dando valores al L, al lambda, por ejemplo, menos 0, menos 1, menos 2, o 0, 1, 2. ¿Ven lo que pasa? Adivinen, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que voy obteniendo diferentes puntos de la recta. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si yo directamente los dibujo todos? Bueno, para dibujarlos todos sería como poner el rastro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mira, si los dibujas todos, ¿qué pasa? Se va armando ¿qué cosa? Se va armando la recta, ¿lo ven? Bueno, ni más ni menos, esa idea es la que yo quiero que ustedes tomen. Y si yo pongo, si yo le dijera al GeoGebra que arme todos los puntos, le digo, mirá, dibujalos todos, ¿qué armaría directamente? Armaría la recta. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, perfecto, se entiende. Buenísimo. Entonces, esa es la razón por la cual la ecuación vectorial de una recta es lambda por b más p. Porque significa el conjunto de todos los puntos que se obtienen multiplicando el vector director por cualquier valor y sumándole el punto de paso, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo que es yo. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el GeoGebra, solo que con el GeoGebra es más divertido porque se puede ver, ¿no? Entonces, como ven, lo primero que se puede observar acá es que si yo calculo el vector director entre la diferencia entre Q y P, me da 2, 2, ¿no? Ahora, fíjense que en realidad el vector director da lo mismo que yo ponga 2, 2 o que ponga cualquier múltiplo, ¿no? Fíjense una cosa, vamos a hacer algo para que, fíjense, ah, em, no, bueno, fíjense que vamos a poner acá, vamos a poner acá el punto P igual al 1, 2, así tenemos como teníamos al principio, ¿no? Bueno, fíjate, si yo hago la recta T por el 1, 1 y le sumo el punto de paso P, o sea, el 1, 2, bueno, si quieren pongan P, ¿ven que obtengo la misma recta? Entonces ustedes me van a decir, pero qué raro, porque estoy usando otro vector director, pero sin embargo se armó la misma recta. ¿Por qué será? Entonces vos te pones a pensar y decís, ah, claro, porque este vector director, el 2, 2, es paralelo al 1, 1, es el mismo multiplicado por 2. Entonces, en realidad lo que está pasando es que yo puedo usar como vector director cualquier vector múltiplo del que yo obtenga cuando hago la diferencia entre Q y P, ¿lo ven? O sea, podría haber usado el 1, 1, podría haber usado el 2, 2, podría haber usado el 3, 3, podría haber usado cualquiera, ¿no? E iba a obtener la misma recta. Por ejemplo, fíjense, si yo borro esta recta, pero la cambio, no sé, acá pongo, qué sé yo, pongo T por 3, 3 más el punto P y otra vez vuelvo a obtener la misma recta. ¿Se entiende? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe.
Sí. Buenísimo. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué es lo segundo que a mí me pueden pedir súper fácil? Bueno, habíamos visto recién recta por 2 puntos, ¿no? Pero ¿cómo calculamos la recta por 2 puntos? Bueno, el primer paso fue encontrar el vector director haciendo Q menos P y después escribimos la recta. Ahora vos imaginate, ¿qué pasaría si directamente te piden la recta cuyo vector director es B, 1, 2, ponele, y que pase por este punto? Pensalo bien, vos dirías, ah, bueno, pero me ahorro un paso. O sea, me ahorro el paso de calcular el vector director, porque antes lo tenía que calcular y ahora simplemente me lo dan. ¡Qué bueno! Entonces, lo único que tengo que hacer es poner lambda por el vector director que a mí me dan, más el punto de paso. Y listo. Por eso es tan corto este tema, porque es tan corto que no hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer es escribir la recta y listo. ¿Se entiende? Bueno, eso si me piden recta por vector director y punto de paso. ¿Está bien? Y hasta acá lo básico. O sea, ¿qué es lo básico? Recta por 2 puntos y recta por vector director punto de paso. ¿Está bien? Bueno, pero en este momento uno se da cuenta que, va, capaz que se te prende la lamparita, ¿no? Y cuando se te prende la lamparita recordás que en la escuela nunca te habían dicho que una recta era esto. ¿Qué te decían en la escuela que era una recta? A ver si alguien se acuerda. Cuando ustedes veían recta en la escuela, ¿a qué les suena eso? A función lineal, profe. Claro. O sea, en la escuela a vos te decían que una recta era mx más b, era una función lineal, ¿no? La pregunta es, si yo ahora te estoy diciendo que una recta es lambda por b más p, pero en la escuela te decían que una recta era mx más b, ¿será que en la escuela te mintieron? ¿O será que hay una manera de conectar esas dos cosas? No, no, en realidad, la verdad es que hay una forma de conectar esas dos cosas, ¿sí? O sea, veamos cómo se conecta, ¿sí? Bueno, entonces, eso nos lleva a otro título. El título es pasar de la forma paramétrica a la cartesiana, sería el título. Se imaginarán que la forma cartesiana es lo del mx más b. Y que la forma paramétrica vectorial es lo que les conté hace un rato. Bueno, entonces, vamos a ir despacito, ¿sí? A vos en la escuela te habían dicho que una recta era una ecuación lineal, una función lineal, ¿no? Que deriva, digamos, de despejar la letra I en una cosa como esta. AX más BI igual a C, esta era la ecuación implícita. Y si vos, por ejemplo, despejabas de acá la I, por ejemplo, obtenías la famosa mx más b, ¿sí? Después lo veremos eso. Conectemos primero con la ecuación implícita, que es la que todo el mundo conoce de la secundaria. A todos les suena la ecuación implícita de una recta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Buenísimo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo paso de la vectorial a la implícita? Bueno, es muy simple. Es muy simple, lo único que hay que hacer es darse cuenta que una ecuación vectorial tiene dos coordenadas. Por lo tanto, en realidad hay dos ecuaciones, no es una sola. Fíjate, si vos miras la x, ¿qué te da? Te da que x tiene que ser igual 1 por lambda, lambda, más menos 1, o sea, lambda menos 1, ¿no? Ahora, si vos mirás la coordenada y, te queda que y es igual a 2 por lambda a 7. Bueno, en realidad ambas ecuaciones son válidas. Y lo que me está dando es un sistema de ecuación. O sea, me dice, mira, el x es lambda menos 1 y el y es 2 lambda más 7. Bueno, yo te propongo una cosa. Yo lo que te propongo es, fíjense, ¿qué tal si despejamos el parámetro lambda
si despejamos el parámetro lambda, si eliminamos el parámetro lambda a partir de despejarlo en una de las ecuaciones y reemplazarlo en la otra, obtenemos la ecuación implícita. ¿Por qué? Fíjense. Bueno, es más fácil despejar lambda de la primera ecuación, ¿no? Porque me va a quedar que lambda es x más 1. Yo después agarro y digo, bueno, y es igual a 2 por lambda, o sea, por x más 1, más 7. Después digo, y es igual a 2x más 2, 7. Y después digo, y es igual a 2x más 9. Y después paso, si quieren, paso el ir restando del otro lado, ¿no? Y me queda 2x menos y igual menos 9. Bueno, esto es la ecuación implícita. Fíjense que yo en realidad acá les di otra manera de hacerlo, pero que es lo mismo, ¿no? Porque, o sea, fíjense que es una manera por ahí un poco más inteligente, porque en vez de despejar y reemplazar, yo acá lo que les digo es, fíjate, si multiplicás la segunda ecuación por 2, no, perdón, yo digo, si multiplicás la primera ecuación por 2, te va a quedar 2 lambda en las dos ecuaciones. Entonces, si después restás la primera ecuación con la segunda, se te borran los lambda. Está muy buena esta manera de pensarlo, porque ya directamente te queda 2x menos y igual a lo que tiene que ser. Entonces, a mí me gusta dejar esta manera en vez de esta, porque me parece que es inteligente pensarlo así. Entonces, vamos a borrar esto y simplemente dejar esta forma en la cual yo digo, bueno, podríamos eliminar el parámetro lambda, por ejemplo, si a la primera ecuación la multiplico por 2 y después le resto la segunda, ¿no? Porque me queda lo mismo que obtuve antes, ¿no? Bueno, esto se llama ecuación implícita de la regla. Bueno, ¿y cómo se obtiene la ecuación explícita a partir de la implícita? Despejando la y. A veces no se puede, ¿eh? Si en la ecuación implícita, por ejemplo, desapareciera la y, ¿cuándo va a pasar eso? Eso va a pasar si la recta es vertical. Si la recta es vertical, no va a tener y en su ecuación implícita y yo no voy a poder despejar lo que no hay, ¿está bien? Pero salvo el caso de que la recta sea vertical, en todos los demás casos se puede despejar la y lo que vamos a obtener es lo que se conoce como ecuación explícita. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió cómo pasar de la vectorial a la implícita y a la explícita? Sí, perfecto, profe. Sí, profe, se Buenísimo. entendió. ¿Saben una cosa? Yo no me acuerdo si les dije algo la clase pasada o no se los dije. Yo creo que sí, pero les conté cuándo va a ser el horario del parcial. A A la ver. misma hora, ¿no era? Claro, entonces no les conté. Sí, eso les había dicho en la primera clase, muy bien. Pero se produjo un cambio. Fíjense. ¿Qué habíamos dicho en la primera clase? Que el primer parcial iba a ser el 2 de octubre. Bueno, ¿cuándo cae el 2 de octubre? Veamos. El 2 de octubre cae miércoles. O sea, efectivamente, el miércoles 2 de octubre va a ser el primer parcial. Lo que va a cambiar es el horario. Porque hace poquito me dijo la coordinadora que no consiguió aula a las 10 de la mañana. Entonces, tengan en cuenta, lo voy a escribir por las dudas. Vamos a poner importante, ¿sí? El primer parcial va a ser el miércoles 2 de octubre, pero, bueno, en la sede, Estación Buenos Aires, pero a las 13 horas, ¿sí? Ahí lo escribí. Va a ser a las 13 horas. ¿Por qué?
Bueno, porque no se consiguió aula a las 10. Entonces vamos a tener que hacerlo a las 13 horas, ¿ok? Necesito y les pido que esta información, más allá de que lo vamos a seguir repitiendo y recordando, a medida que se acerque el parcial, con más razón lo vamos a ir recordando todavía cada vez más, pero necesito que repliquen esta información en el grupo de WhatsApp y entre todos ustedes para que nadie se olvide de que el parcial va a ser a la 1, ¿sí? No se deben anotar en ningún lado. O sea, ustedes al estar inscriptos en la materia, ya están inscriptos automáticamente en el parcial, ¿sí? Pero lo que sí es importante es que tomen nota de que no va a ser a las 10, que va a ser a las 13. A ver si todavía caen a las 10 y no encuentran a nadie y se piensan que se confundieron y se van y es porque iba a ser a la 1, ¿no? Bueno, súper importante eso, ¿eh? Bueno. Profe, una pregunta. ¿Y el que no puede a las 13? Qué macana, y lo que pasa es que van a tener que poder. O sea, el que no puede es porque por ahí tiene otra materia y bueno, solo por el día del parcial van a tener que, bueno, ir al parcial. O sea, no sé qué decirles, chicos. O sea, ustedes saben que cuando se anotan virtual, generalmente es virtual, pero hay un solo día, 2 días que tienen, o mejor dicho, las instancias donde tienen que ir de manera presencial son los exámenes y a veces pasa que el examen, bueno, te puede tocar en tu horario o te puede tocar en otro horario. Yo no sé, o sea, el que no puede, ¿qué tiene en otra materia? ¿Cómo es? No, no, pregunto en general, tipo. Y en general vas eh, a tener que poder, porque si no podés, te vas a perder el examen. O claro, sea... sí, sí. no sé, si tienen otra materia, no sé, hablen con el profe y díganle, mire, profe, que yo el 2 de octubre a la 1 de la tarde tengo el parcial y tengo que ir. Y el profe te va a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Salvo que te toque justo otro parcial, esperemos que no, no creo. Está bien, Pero está bien. sí, porque no. No, es imposible eso. Pero, y bueno, nada. Pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Alguien tiene problema para ir a la 1 en vez de a las 10? Yo no, profe. Bien. Bueno, ya lo saben, ¿eh? Lo seguiremos aclarando a medida que pase el tiempo para que no haya posibilidad de que se confundan, pero bueno, tengan en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sería el próximo título lógico? ¿Cuál sería el próximo título lógico a partir de... Y bueno, si acabamos de ver cómo pasar de paramétrica a cartesiana, y lo lógico es ver cómo pasar de cartesiana a paramétrica, ¿no? Entonces, veamos... Perdón que... ¿Qué haces, loca? ¿Qué te pasa? No, no sé, se fusió, me parece que se peleó con la otra. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a pasar de cartesiana a vectorial. Es re fácil igual, ¿eh? O sea, yo les voy a tirar el método en general para que vean. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a dibujar una recta con el GeoGebra con una cierta ecuación vectorial, ¿sí? Por ejemplo, acá, no sé, fíjate, si yo dibujo 5x menos 3y igual a 7. Bueno, ahí está la recta, ¿eh? Bueno. Entonces, ¿la pregunta cuál es? La pregunta es, ¿cómo puedo encontrar el vector director y el punto de paso, ¿no? Bueno, una manera de hacer esto es despejar la y en función del x, ¿sí? Fíjense que, salvo que sea una recta vertical, esto se va a poder. Si ustedes despejan, bueno, a ver, si es una recta vertical, después veremos lo que pasa. Pero si no es una recta vertical, como esta, ponele, van a poder despejar la y como función de x. Ponele que lo hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el punto y se reemplaza por 5 tercios x menos 7 tercios, ¿lo ven? Ahora, fíjate, esto me da un punto, en vez de poner xy, vamos a poner x y reemplazamos y por 5 tercios x menos 7 tercios.
Ahora, yo les pido que recuerden que tener un X solito acá o tener X más nada es lo mismo. ¿Por qué? Ustedes van a decir, ¿pero por qué? Porque quiero que vean que lo que hay acá es una parte que tiene X y hay otra parte que tiene número, ¿ven? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es separar lo que tiene X de lo que tiene número. Es lo mismo, ¿no? Porque si suman, les da lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Donde me queda la letra, el X, yo puedo sacarla de factor común, ¿lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago eso, ya se nota a simple vista que lo que queda, salvo que acá hay una X en vez de un lambda, se parece mucho a lo del vector director y el punto de paso, ¿lo ven? Entonces, lo que yo quiero que ustedes recuperen es que si despejan y en función de X y después se escriben el punto XY, lo separan lo que tiene X y lo que no tiene X y sacan la X de factor común, lo que obtienen es el vector director y el punto de paso. O sea, en este caso, el vector director sería el 1, 5 tercios, y el punto de paso sería el 0, menos 7 tercios. Bueno, lo primero que quiero que vean es que si escribo la recta t por vector director 1, 5 tercios, más punto de paso 0, menos 7 tercios, lo que obtengo es exactamente la misma recta que al principio. ¿Lo ven? Bueno, no es casualidad. Es precisamente que esta recta es la misma que esta, solamente que escrita de manera vectorial. Bueno, y si ustedes recuerdan, al principio nosotros habíamos dicho que en la forma vectorial da lo mismo usar un vector director o cualquier múltiplo. Entonces, fíjense que no es muy común que yo elija un vector director que tenga fracción. ¿Por qué? Y porque por alguna razón preferimos que no haya fracción. Es una cuestión de estética, de gusto, no sé, de comodidad. Entonces, fíjense que el vector más parecido a este, múltiplo, es el 3, 5, ¿lo ven? Porque si a este lo multiplico todo por 3, me da 3, 5. Bueno, fíjense que si yo en esta ecuación, en vez de usar el vector 1, 5 tercios, uso el 3, 5 y le doy enter, no cambia nada, o sea, obtengo exactamente la misma recta. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar el vector director por cualquier múltiplo y no me afecta para nada la recta. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego vamos ahora Sí, profe, perfecto. Josh. Sí, profe. Ahora, de paso, yo quiero hacer una aclaración muy importante. Esto de cambiar el vector director por un múltiplo está perfecto, pero no se puede hacer lo mismo con el punto de paso. Yo el punto de paso no lo puedo cambiar como por un múltiplo, porque fíjense, si yo lo hiciera, ponele que lo multiplicamos todo por 3, qué sé yo qué. Bueno, 0 por 3, 0, ¿no? Y entonces ponemos esto. Bueno, fíjate, si yo pongo el 0 menos 7, no me da la misma recta, ¿lo ven? Me y vamos da a copiarlo. otra recta. ¿Sí? Entonces, ¿puedo multiplicar el punto de paso por cualquier cosa? No. Después veremos qué hacer si quiero otro. Pero claramente no es multiplicarlo por un valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. De hecho, fíjense, justamente acá les voy a mostrar cómo cambiaríamos el punto de paso si yo quiero uno que no tenga fracción para armar la ecuación vectorial. O sea, esto es opcional, ¿no? O sea, les estoy mostrando cómo hacerlo, nada más. Bueno, presten atención. Todo arrancó porque queríamos pasar de la cartesiana a la vectorial, ¿no? Entonces, se supone que yo tengo la cartesiana.
Si yo tengo la cartesiana, obviamente, se supone que ya despejé la explícita. Bueno, ahora vos fijate. Si yo agarro la explícita y cambio el valor de x por el número que yo quiera, lo que obtengo como y es un punto de la recta. Pero ¿qué pasa? Si yo encuentro un valor de x que produzca un y que no tenga fracción, por ejemplo, mira, si yo elijo x0, me da con fracción porque me da menos 7 tercios. Mirá qué casualidad. x0 y menos 7 tercios. Bueno, si yo elijo x, por ejemplo, 6, piénsenlo, 6, y lo multiplico por 5, me da 30. 30 menos 7, 20, perdón, no, perdón, si yo elijo x5, 5 por 5, 25, menos 7, 18, dividido 3, 6. Eso quiere decir que si yo cambio x por 5, obtengo que y tiene que ser 6. Bueno, eso también me sirve como punto de paso, pero tiene la ventaja de que no tiene fracción, ¿lo ven? ¿Se entiende lo que hice? Entonces, Sí. claro, o sea, como vector director yo puedo obtener un vector o cualquier múltiplo. Y como punto de paso, yo puedo agarrar la ecuación explícita y reemplazarle el x por el valor que yo quiera para obtener el y. Si yo reemplazo x por 0, lógicamente, me va a dar un punto de paso, obvio, pero puede tener fracción. Y si yo reemplazo x por otra cosa, bueno, capaz que tengo suerte y me saco de encima la fracción. ¿Está bien? Fíjense, si yo reemplazaba x por 2, también me sirve, porque 2 por 5, 10, menos 7, 3, 3 sobre 3, 1. El 2, 1 también es punto de paso, ¿lo ven? Fíjense, si yo acá pongo, en vez de esto, pongo el 2 y el 2, 1, me da perfecto. No me cambia la recta, ¿lo ven? Bueno, genial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, rectas paralelas y perpendiculares. ¿Qué será esto de las rectas paralelas y perpendiculares? Bueno, todos sabemos lo que son dos rectas paralelas. Son dos rectas que tienen la misma pendiente. Eso te lo enseñaban en la escuela, ¿no? ¿Y cuál sería la versión equivalente, ¿no? A la configuración, vamos ahora a idioma nuevamente, agregar este mismo. Le damos Enter, los últimos 4 y vamos a copiarlo, pero los A ver, vamos a hablar con Santiago del micrófono. ¿Dónde está Santiago, el del micrófono? Acá está. Bueno, Santiago, si vos te conectás, pero estás viendo un tutorial, ¿para qué te conectás? No es obligatorio conectarse. Si no querés conectarte, simplemente no lo haces, nadie te pone ausente, no perdés la clase y tampoco molestás a tus compañeros si se te abre el micrófono y se filtra el audio del tutorial. Entonces, yo les recomiendo que si se conectan sea para ver la clase. ¿Está bien? Bueno, es la recomendación, ¿ok? Pero porque me parece como importante, si ustedes se pierden la clase porque se creen que la clase la tienen que conectar para no perder el presentismo y todo eso, realmente es una pavada porque la clase no la necesitas para no perder el presentismo. La necesitas porque si no, no te va a salir nada. O sea, si ustedes no ven la clase y no aprenden los procedimientos y cómo se hacen las cosas, después no les van a salir los ejercicios. Y eso va a ser lo que después no te haga probar y lo que te haga perder la materia, no el presentismo. ¿Me explico? Así que bueno, nada. Me parece importante aclarar eso. Y ahora sí, vayamos a rectas paralelas y perpendiculares, ¿sí? Entonces, bueno, dos rectas son paralelas, pongámosle cuando son, digamos,
Fíjense que yo vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner una recta cualquiera, ¿sí? Una recta cualquiera, por ejemplo, no sé, 3x más 2y igual a 1. Y vamos a poner, no sé, x menos y igual a... No, perdón. 3x más 2y igual a 5. ¿Ven? Y después voy a poner 3x más 2y igual a, no sé, menos 1. Bueno, ¿qué tienen en común todas estas rectas? ¿Ven? Que son paralelas, uno lo ve, ¿no? Pero si vos mirás las ecuaciones, presten atención a las ecuaciones. Del lado izquierdo, yo mantuve lo mismo, y del lado derecho, yo fui cambiando los valores, ¿ven? Bueno, esa es una forma de ver que las rectas sean paralelas. Vamos a ver cuál otra manera hay para verlo. Fíjate. Vamos a hacer distinto ahora. Vamos a poner... y vamos a poner t por un vector director más un punto de paso, ¿no? Bueno, si yo pongo t por el mismo vector director más otro punto de paso, obtengo otra recta paralela. Si yo pongo t por el mismo vector director más otro punto de paso, obtengo otra paralela. ¿Ven? Entonces, ¿se dan cuenta qué significa esto? Esto significa que si yo tengo la ecuación vectorial, para que varias rectas sean paralelas, tienen que tener el mismo vector director. O si quieren, yo puedo cambiar esto por un múltiplo, no sé, el 5, 10, ¿ven? Y también puedo cambiar esto por otro múltiplo, no sé, el menos 2, menos 4. ¿Ven que no cambia absolutamente nada? O sea, si yo dejo el mismo vector director o lo reemplazo por un múltiplo, pero voy cambiando los puntos de paso, las rectas son paralelas. ¿Lo ven? Bueno, esa es la condición de paralelismo. O sea, para que dos rectas sean paralelas, y esto se indica con dos barritas como esta de acá, ¿no? Lo que tiene que pasar es que sus vectores directores sean múltiplos, o sea, sean paralelos, ¿no ven? Acá tienen un ejemplo, pero ya vimos varios, acá es lo mismo, ¿no? O sea, fíjate, si vos tenés una recta con el vector director 1, 2 y otra recta con el vector director menos 3, menos 6, bueno, son el mismo vector director porque son múltiplos. Bueno, indudablemente estas rectas van a ser paralelas, ¿entienden? Ahora, si yo lo pienso como lo vimos antes, ¿no? Si yo pienso en las ecuaciones implícitas de la recta, ¿cómo se refleja eso? Bueno, si yo lo pienso en las ecuaciones implícitas, para que dos rectas sean paralelas, del lado izquierdo tiene que haber lo mismo y del lado derecho tiene que cambiar la constante, que es lo que vimos al principio de todo, ¿entienden? Bueno, pero hay otra posibilidad, porque yo hay una cosa que no dije, porque me hice el tonto. De la misma manera que acá pueden cambiar el vector director por múltiplo y no pasa nada, uno podría agarrar, por ejemplo, imagínate una ecuación, 3x más 2y igual a 1. Ahora, si yo pongo menos 6x menos 4y igual a menos 2, ven que obtengo la misma recta. Pero del lado izquierdo no tengo lo mismo, ¿lo ven? O si acá pongo 17, obtengo una paralela, pero del lado izquierdo no tengo lo mismo, ¿ven? Bueno, a ver, no tengo lo mismo, pero son múltiplos los lados izquierdos, ¿lo ven? Bueno, eso es lo que yo quería prestar atención, que no necesariamente tengo que tener lo mismo acá. Si lo que tengo acá y lo que tengo acá son múltiplos, entonces las rectas van a ser paralelas. Súper importante eso, ¿no? Bueno, y vamos a hacer una observación que es re importante. ¿Cómo me doy cuenta si dos rectas son paralelas cuando estoy comparando sus
formas implícitas. Bueno, yo puedo ir a la noción de pendiente. Si bien del lado izquierdo acá las cosas pueden cambiar, por ejemplo, ven que acá tengo 3x más 2y igual a 1, menos 6x menos 4y igual a 17. Sin embargo, las rectas son paralelas. Yo en realidad, si miro las pendientes sí tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si yo despejo la pendiente, miren, véanlo en esto, ¿no? Fíjense, si busco las pendientes, por ejemplo, yo tengo 3x más 2y igual a 1, ¿no? Esta sería la recta L, ¿no? Bueno, ¿cómo es la pendiente? Acá para la pendiente yo tengo que despejar el i, ¿no? 2y igual a 1 menos 3x, y igual a 1/2 menos 3 medios x, y lo que saco es que la pendiente es menos 3 medios. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿Están de profe. acuerdo? Sí, sí. Bueno, vayamos a la otra recta, L'. Bueno, la recta L' era menos 6x menos 4y igual a 17, ¿no? Bueno, despejemos el i, menos 4y igual a 17 más 6x. Después, y es igual a, hay que pasar el menos 4 dividiendo, menos 17 cuartos menos 6 cuartos x. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la pendiente es menos 6 cuartos. O sea que la pendiente M' es, no voy a poner menos 6 cuartos porque se puede simplificar. Directamente voy a poner menos 3 medios, ¿lo ven? Bueno, pero lo que ven es que da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si busco las pendientes, observo que las rectas son paralelas porque las pendientes, porque sus pendientes son iguales, ¿ven? Nada. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, y una cosa que hasta ahora, borremos esto porque era para que lo vean, ¿no? Acá el título dice rectas paralelas y perpendiculares, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con la perpendicularidad, ¿no? O sea, ya entendimos que las rectas son paralelas si tienen el mismo vector director o bien si tienen la misma pendiente. Bueno, ¿cómo se definirán rectas perpendiculares? Bueno, si lo que yo quiero es definir rectas perpendiculares, lo que vamos a pedir es que los vectores directores sean como ¿Distintos? distintos seguro, sí, pero más que distintos, porque pueden ser distintos, fíjate una cosa. Si, ahora ponele que yo quiero dos rectas perpendiculares, ¿no? Entonces yo voy a hacer una recta que es t por 1, 2 más 3, 4. Y después voy a hacer otra que va a ser t por... Voy a tomar uno distinto, para que vean que es distinto. No sé, t por, no sé, 3, 5 más, si quieren el mismo punto de paso, 3, 4. No importa. Ahora, vos fijate. Acá los vectores directores claramente no son iguales, son distintos. Pero ¿me alcanzó eso para que sean perpendiculares las rectas? No. No me alcanzó, ¿no? Entonces, si yo quiero que dos rectas sean perpendiculares, ¿qué voy a tener que pedirle a sus vectores directores? Que sean como. ¿Qué les parece? ¿No se les ocurre? Bueno, sí, sí. Pedro lo dijo bien, que el producto de cero. ¿Y qué pasa cuando el producto de los directores da cero? ¿Cómo son los directores en ese caso?
exacto. ¿Lo escuchan a Pedro? O lo leen, mejor dicho, a Pedro. Pedro lo que dice es que la condición de perpendicularidad para dos rectas no es que sus vectores directores sean distintos, es más que eso, que sean perpendiculares. Por ejemplo, si yo acá pongo, ¿cómo puede ser un vector perpendicular al 1, 2? Habíamos visto que una posibilidad es cambiar de lugar las coordenadas y cambiarle el signo a una, ¿no? Ah, mirá qué interesante. Ahora sí, si yo tengo que los vectores directores son perpendiculares, las rectas son perpendiculares. ¿Lo ven? Bueno, y yo ahora quiero avanzar un poquito más en términos de sus ecuaciones cartesianas. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo las ecuaciones cartesianas de estas rectas, ¿cómo me doy cuenta que son perpendiculares? Bueno, a ver, si ustedes despejan el I para obtener la pendiente, enseguida van a comprobar que la pendiente de una recta se obtiene como menos A sobre B. ¿Lo ven? Y que la otra pendiente de la segunda recta se obtiene como menos A' sobre B', ¿no? Porque es despejar, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, fíjense. Fíjense que esto es lo mismo. Esto es lo mismo que poner I igual a menos A sobre B X más C sobre B. Y de este lado sería menos A' sobre B'X más B' sobre B', ¿no? O sea, fíjense que, o sea, si ustedes empiezan de la implícita y la cambian por la explícita en las dos rectas, lo que se ve es que las pendientes siempre se obtienen como menos A sobre B, siempre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, claramente, ¿qué tiene que pasar entre estas pendientes para que las rectas sean perpendiculares? Bueno, lo que tiene que pasar es que esas pendientes tienen que ser inversas y opuestas. Esto lo solían ver en la secundaria, pero nunca, no creo que les hayan explicado por qué. Entonces, fíjense, entonces las pendientes se obtienen de esta manera, ¿no? Y si ustedes agarran, por ejemplo, les quiero mostrar una cosa, pero para entender por qué dos rectas son perpendiculares, si y solo si sus pendientes son inversas y opuestas, tenemos que pensar en los vectores directores. ¿Sí? O sea, fíjense, la recta L, ¿cómo tiene su vector director? Su vector director es bueno, ¿cómo se obtiene el vector director de una recta, ¿no? El vector director, habíamos dicho, tienen que ir primero a la cartesiana, a la vectorial. Fíjate, quiero que vean algo, ¿no? O sea, si, ¿de dónde salió el vector director este? 1, 5 tercios, que después nos dimos cuenta que era lo mismo que poner el 3, 5. Piénsenlo, mírenlo bien. ¿De dónde sale el 3? ¿Y de dónde sale el 5? Bueno,
el 3 viene de lo que está pegado al I, pero cambiado de signo, ¿lo ven? O sea, sería menos B, ponele. ¿Y el 5 de dónde viene? Del A. Bueno, presten atención a eso, ¿eh? Entonces, si vos tenés la ecuación implícita de la recta, el vector director es el B cambiado de signo, o sea 3, y el A, 5. Entonces, mirá, vamos a ponerlo acá esto. Vamos a ponerlo acá. Fíjate, el vector director sería el B cambiado de signo y el A. Y después acá en la recta L' es exactamente lo mismo, pero con el prima, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Y para ser perpendiculares, los vectores directores tenían que ser perpendiculares, ¿no? B tenía que ser perpendicular a B'. Es decir, su producto interno tiene que dar 0. O sea, tiene que ser B es, bueno, tiene que ser B por B' igual a 0. Bueno, pero ¿quién es B? B es menos BA, ¿no? ¿Y quién es B? B'. Acá me olvidé el prima. Bueno, B' es menos B' a prima. Bueno, y eso tiene que dar 0. Bueno, claramente, menos menos más, o sea, B' más A' tiene que dar 0. ¿Lo ven? O lo que es lo mismo, B' tiene que dar lo mismo que menos A'. Ahora, quiero que vean una cosa. ¿Se acuerdan que la pendiente era menos A sobre B? O sea, menos A sobre B. O sea que si yo paso el B dividiendo, ¿no? Si yo paso el B dividiendo para este lado y el A' dividiendo para el otro, me va a quedar que B' sobre A' tiene que ser igual a menos A sobre B. Bueno, ¿qué cosa es menos A sobre B? Menos A sobre B es la pendiente M, ¿no? O sea, les queda que... ¿Y qué cosa es B' sobre A'? B' sobre A', fíjense bien. Fíjate, ¿qué cosa es B' sobre A'? No se nota acá, pero hay que despejarlo de acá, ¿no? O sea, podrían pasar el B' para el otro lado. Fíjate, observación, ¿no? Quiero que vean una cosa. Si yo paso el B' para el otro lado, ¿no? B' sobre A'. De este lado me queda un menos y aparece 1 sobre M'. ¿Lo ven? O sea, si yo hago B' sobre A', pasando esto para allá y esto para abajo y el M' dividiendo, les queda que tiene que ser esto de acá. O sea, menos A sobre B lo puedo cambiar por M. Y B' sobre A' lo puedo cambiar por menos 1 sobre M'. ¿Ven? O sea, esto lo puedo cambiar por menos 1 sobre M'.
Y esto de acá lo puedo cambiar por M. Bueno, a ver, chocolate por la noticia. Esto me dice que M', pásenlo, despejen M', les queda que M' tiene que ser inversa y opuesta con M. Deben ser inversas y opuestas. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe, perfecto. Bueno, para no estropear el apunte, esto lo agregué, borrémoslo, y toda esta explicación era para justificar esto, pero se entiende, ¿no? Que es una pavada, o sea, vamos a sacarlo para que no estorben el apunte, porque ya bastante largo es el apunte sin tantas cosas. Lo que menos queremos es que este apunte siga creciendo indefinidamente para que sea un libro de 500.000 hojas, ¿eh? Entonces, se entiende que la condición de perpendicularidad según las pendientes es que las pendientes sean inversas y opuestas, y que la condición de paralelismo según las pendientes es que las pendientes sean iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se entiende que dos rectas sean paralelas? Bueno, si sus vectores directores son paralelos o si sus pendientes son iguales. ¿Y cómo se entiende que dos rectas sean perpendiculares? Bueno, si sus vectores directores son perpendiculares o bien si sus pendientes son inversas y opuestas. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, me alegro mucho. Son 11:30. Yo les propongo que hagamos una pequeña pausa, ¿sí? Unos 20 minutos de recreo, porque si no se me van a cansar demasiado. ¿Les parece bien que hagamos un intervalo y retomamos? ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo se calcula en punto de intersección entre dos rectas, ¿sí? O sea, bueno, supongo que todos entendemos a qué se refiere esto porque, bueno, si yo tengo una recta y tengo otra recta, no sé, menos x más y igual a 4, pongamos así, ¿no? Qué sé yo. Yo tiro lo que sea y cruzo los dedos para que dé algo más o menos copado, ¿sí? O sea, acá tienen dos rectas y bueno, uno lo mira fijo y dice, bueno, acá hay un punto de intersección, ¿no? Que encima, si más o menos tratamos de mirar los valores acá, da toda la impresión de que fuera el -1 en x y 2 en y. Bueno, pero no importa, yo quisiera poder encontrar esto de una manera analítica, ¿no? O sea, quisiera poder encontrar esto a partir de un procedimiento que si yo lo llevo adelante me dé como resultado, bueno, el punto de intersección. Lo cierto es que cuando yo estoy en R2, y esto sí que es muy importante aclararlo, porque parece una tontería en R2, pero que en R3 ya deja de ser cierto, que cuando estoy en R2, la verdad que como que hay dos posibilidades. O dos rectas son paralelas, o si no lo fueran, se tienen que cortar en un punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, simple y claro. En R2, si dos rectas no son paralelas, te tiro un ejemplo. ¿Cómo sería una paralela a la primera? Y 3x más 2y igual a, no sé, 3. Bueno, o sea, claramente yo tengo dos rectas que son paralelas y bueno, no se cortan. Olvídate. Pero si dos rectas no son paralelas, como la primera y como la segunda, entonces necesariamente se cortan en un punto. Habría que ver si esto es cierto en R3. Pero como total igual ni siquiera vimos todavía lo que son las rectas en R3, no me preocupo demasiado porque no me voy a andar preocupando porque lo que todavía ni siquiera vimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Por ahora en R2 da toda la impresión de que si dos rectas no son paralelas, bueno, se tienen que cortar en algún punto P, que vamos a llamar L1 intersección L2. Y la verdad que si ustedes me preguntan a mí un procedimiento para hallar el punto de intersección, yo les diría que pensemos que cada una de estas rectas tiene una ecuación cartesiana. Y que si yo quiero el punto de intersección, obviamente lo que voy a querer es que esas dos ecuaciones se satisfagan a la vez. Porque los puntos de esta recta son los que cumplen esta ecuación. Los puntos de esta recta son los que cumplen esta ecuación. ¿Y qué tiene de particular el punto este de acá de intersección? Que bueno, cumple las dos ecuaciones a la vez. Y de eso precisamente se va a tratar el procedimiento para calcular la intersección. O sea, veámoslo. O sea, yo sé que acá está explicado con un ejemplo y todo, pero ya que pusimos nosotros nuestras propias rectas acá, o sea, entendamos, o sea, veamos que para hallar el punto de intersección hay que resolver el sistema. ¿Cómo sería en este caso? Fíjense. Bueno, vamos a poner como primera ecuación 3x más 2y igual a 1. Y como segunda ecuación, menos x más y igual a 3. ¿No? Y a darle para adelante. Podemos despejar y en la segunda. ¿Y qué me va a quedar? Y igual a 3 más x, obviamente, ¿no? Y reemplazarlo en la primera. ¿Cómo quedaría? Recuerden que ahí es 3 más x, así que 3x más 2y igual a 1 es lo mismo que poner 3x más 2, 3 más x igual a 1. Fíjate que esto te queda 3x más 6 más 2x igual a 1. Esto sería 5x igual a menos 5 y obviamente x igual a menos 1. Para terminar, reemplazo x en el primer despeje, ¿no? Y me va a quedar que y es 3 más x, es 3 más menos 1, que es 2. Y el punto de intersección, el punto P, igual a menos 1, 2. Como claramente se ve gráficamente. Bueno, pero ¿a qué voy? Sí, yo sé que gráficamente se ve, pero este procedimiento no necesita que yo tenga el gráfico. Yo lo llevo adelante y obtengo el punto de intersección sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, perfecto. Se entiende bien. Buenísimo. Bueno, entonces, a ver, recapitulemos un poco. Ya sabemos calcular el punto de intersección entre dos rectas. Sabemos calcular su ecuación paramétrica, su ecuación cartesiana, pasar de una a la otra. Sabemos cuándo dos rectas son paralelas, cuándo dos rectas son perpendiculares. Bueno, en fin, un montón de cosas que podemos ya llevar adelante, ¿sí? Y bueno, veamos un ejemplo, el ejercicio 13, por ejemplo. Que me dice, dada la recta L, XY, lambda por 1, 2 más 3, 2. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, me dice, dada esta recta, hallar una paralela que pase por el origen. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, vos fíjate que el ejercicio no te pide la versión cartesiana o la versión vectorial. Te deja elegir la bola que vos quieras. Entonces, yo lo que digo es, fíjate que si la recta te la da en forma vectorial, ya aprendimos hace un rato que si yo quiero una recta paralela, simplemente mantengo el vector director
Y si quiero otro punto de paso, simplemente cambio el punto de paso. Bueno, yo lo tengo que cambiar por el origen en este caso. Bueno, mirá qué fácil, lo tiro a la basura y lo reemplazo por este. Bueno, veamos que si lo hacemos en GeoGebra, la cosa funciona sin ningún drama, ¿no? Porque, o sea, la recta L es t por 1, 2 más 3, 2. Bueno, es ese, ¿no? Fíjense, es este. Y si yo quiero una paralela que pase por el origen, simplemente pongo t por 1, 2 más 0, 0. Y bueno, ahí la tenés. Pasa por el origen y claramente son paralelas. Bueno, y punto B. Si ahora yo quiero la paralela, pero que pase por el -1, -6, bueno, ni hablar, ¿no? Es lo mismo. Lo único que voy a hacer es elegir el punto de paso, pero esta vez voy a poner -1, -6. Y no se ve porque... Porque no se ve. Porque es la misma. No se ve porque es la misma. Fíjate que en -1 vale -6. O sea, tenía una trampita el ejercicio, ¿no? Si yo quiero una paralela que pase por -1, -6, y hay que darse cuenta que en realidad es la misma. ¿Y por qué es la misma? Y porque -1, -6 también es un punto de la primera. Así que vos fíjate, si la primera recta pasaba por el -1, -6, la que es paralela y pasa por ese punto en realidad es la misma. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, déjenme pensar una cosa. Sí, profe, tengo una duda. Decime. No entendí el parte de 0,0. Ok. O sea, fíjate, el 0,0. Si yo quiero una recta que sea paralela, pero que pase por el origen, ¿cuál es el origen? A ver. El 0. ¿Solo 0 o los puntos tienen dos coordenadas? ¿Cuál es el origen de coordenada? 0, 0, ¿no? Ok, entonces el punto de paso es 0, 0, ¿verdad? Claro. Y si le doy Enter, ¿qué aparece? Bueno, aparece ni más ni menos que esta recta, ¿lo ves? Sí, sí. Y bueno, es eso. Nada más. ¿Se Ah, entiende? bueno. Sí, sí. Ah, claro. Déjenme ver una cosa. Bueno, 11. Bueno, a ver, ¿qué les parece si piensan un rato el ejercicio 11? Yo copio el enunciado un poquito acá, sea L incluido en R2, la recta que pasa por los puntos 1, 1 y 1, 2, 2, ¿sí? Bueno, a graficarla, encontrar, bla, bla, bla. Tengo una idea. Quiero que piensen un poquito unos minutos, este ejercicio, y después lo hacemos entre todos. ¿Dale? Bueno, profe. Pará, que dice Santiago, tuve un problema con Windows que me podía cerrar el Zoom. Ah, sí, no, no te preocupes, no, no hay problema, Santiago. Mira, recién te leo, no, no hay drama, no pasa nada. No se aflijan.
Hagan ahora el ejercicio 11 y yo les doy unos minutos y después lo retomamos entre todos a ver cómo sale, ¿sí? Ejercicio, ¿ok? Entonces, bueno, el punto A dice graficarla. Esto es una pavada que se hace con el GeoGebra, ¿no? O sea, uno directamente lo único que tiene que hacer es marcar los puntos. Si estuvieran en la hoja, ¿qué harían? Marcarían P, que es el 1, 1, marcarían Q, que es el menos 2, 2, y la recta que pasa por esos puntos sería T por el vector director. Bueno, ¿cuál sería el vector director? Q menos P, ¿no? Ahí está. Entonces, la recta sería T por el vector director más el punto de paso, y es esa la recta. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Después dice, encontrar dos vectores dirección distintos, ¿no? O sea, vamos, para graficarla, no necesitamos escribir nada acá, ¿no? Después, como vectores directores, podemos usar B igual a Q menos P, que sería menos 2, 2, menos 1, 1, que eso da menos 2, menos 1, menos 3. Y 2 menos 1, 1. O bien, cualquier múltiplo, ¿no? Por ejemplo, B' igual a... puedo multiplicarlo por menos 2, entonces obtengo 6 menos 2, ¿no? Etcétera. No hay ningún problema con eso. Dar dos ecuaciones paramétricas. Ok. Y bueno, una puede ser xy igual lambda por el vector director, el primero que encontré, que sería menos 3, 1, más el punto de paso, puedo tomar el primero, 1, 1 si quiero, ¿no? Pero fíjense que de la misma manera que yo puedo cambiar el punto de paso, digo el vector director por el múltiplo que yo quiera, también puedo cambiar el punto de paso por otro punto. Podría usar, qué sé yo, el menos 2, 2, ¿ven? ¿Estamos de acuerdo? Porque yo acá puedo poner un punto de paso, cualquiera. La recta tiene infinito, ¿sí? O sea, tranquilamente puede ser el 1, 1, puede ser el menos 2, 2. Y como vector director yo puedo usar un vector director o cualquier múltiplo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Punto D. A ver. ¿Cómo saber si un punto pertenece o no a una recta? Bueno, acá hay que pensar un poco más. Un poco más. ¿Por qué? Porque la versión ideal para poder averiguar si un punto está o no en una recta es la cartesiana. La cartesiana o implícita, si quieren. Porque me da una ecuación sobre la cual yo puedo chequear si un punto la cumple o no. Fíjense, en este caso, ¿cómo sería la ecuación de mi recta? Bueno, hay que aplicar el procedimiento para obtener la cartesiana, que es x igual a menos 3 lambda más 1 y igual a lambda más 1. Bueno, fíjense, acá podemos despejar el lambda de la segunda, si quieren, ¿no?
lambda igual y menos 1 y lo pongo en la primera, que me va a quedar menos 3 y menos 1 más 1. O sea, menos 3i más 3 más 1 más 4. O lo que es lo mismo, me queda x más 3i igual a 4. Y entonces, bueno, la recta termina siendo con una ecuación x más 3i igual a 4. ¿Ven? Ahí está. Bueno, si yo quiero saber, por ejemplo, si yo quiero saber si menos 3,1 pertenece a la recta, lo pongo en la ecuación y me fijo si cumple. O sea, a ver, sería x es menos 3 más 3 por i igual a 4. Fíjate que menos 3 más 3 me da 0 igual a 4. Bueno, ¿qué les parece? ¿Es 0 igual a 4? No, profe, no pertenece entonces a ese punto. Claro, no pertenece. O sea, de acá lo que saco es que el punto menos 3,1 no está en la recta, ¿no? A ver, ¿qué pasa con el 4,0? Bueno, si yo pongo, me quedaría 4 más 3 por 0 igual a 4. Me queda 4 igual a 4. Ah, y esto sí. Esto sí lo cumple. Entonces, el 4,0 sí está en la recta, ¿no? Bueno, y así etcétera, ¿no? Con todo. A ver qué dice el punto E, ¿no? ¿Es L igual a esta otra, no sé qué? Y a la recta. Ah, bueno. Esa es una pregunta que yo para responderla, bueno, fíjense, me pregunta si es la recta L igual a la recta L', lambda por menos 27,9 más menos 14,6, ¿no? Bueno, para responder me tengo que fijar dos cosas. Uno, si los directores son múltiplos. Bueno, ¿y a ustedes qué les parece? El menos 27,9 es menos 9 por el menos 3,1. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Y por lo tanto, son múltiplos y la cosa funciona. Y la cosa viene bien. O sea, son múltiplos y hasta ahora la recta L tiene que ser paralela a L', ¿no? Bueno, si los vectores directores son múltiplos, las rectas son paralelas. Deme un segundito, ¿eh? Sí, sí, por ahora tengo la... Bueno, a ver, número 2, hay que ver si el punto de paso pertenece a L.
Pertenece a L, ¿no? Bueno, para eso puedo usar la ecuación, la cartesiana, ¿no? Recuerden que L era x más 3y igual a 4. Y meto el punto para ver si cumple o no. Entonces, ¿cuál era el punto? Menos 14, 6, ¿no? Menos 14 más 3 por 6 igual a 4. A ver si cumple o no cumple. Y vos fijate que menos 14 más 18 es 4. Me queda 4 igual a 4. Y eso quiere decir que menos 14, 6 pertenece a L. Bueno, conclusión, L es igual a L'. Entonces, ¿qué les tiene que quedar de esto como moraleja? Que para que dos rectas sean la misma, tienen que ser, bueno, paralelas para empezar, y después que compartan un punto de paso. Bueno, si dos rectas son paralelas y comparten un punto de paso, bueno, ya está, no queda otra que sean la misma. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, se Sí, entiende. profe, perfecto, se entiende. Bárbaro. Bien. Bueno, después habría que empezar con rectas en R3. Pero yo les voy a proponer algo para que no sea tan extensa la clase, que es tan llena de más y más conceptos. El miércoles, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que los miércoles la clase va a ser más teórica, pero que el miércoles pasado y el que viene ahora, pasado mañana, íbamos a tener que hacer un poquito de teoría porque con los paros perdimos un poco de tiempo, ¿no? Entonces yo les propongo que el miércoles que viene por ahí podemos ver bien esto. La primera parte podemos ver bien recta en R3 y todo lo que tiene que ver con esto. Y después, ahí sí hacemos como más ejercitación y todo eso, como para darle a la clase de los miércoles un carácter más como práctico. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, perfecto. Yo lo que voy a hacer es voy a compilar el apunte ahora y se